toda hora. Seguimos celebrando septiembre, mes de la Biblia, y es muy importante seguir tocando y abordando temas importantes acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese "yo pienso que Dios", "a mí me parece que Dios dice", o "Dios me habló", versus la realidad, escrito está? Y a causa del "yo pienso que Dios dice", han surgido tantas dificultades a lo largo de la historia. Imagínese usted, surgen muchas dudas, hay mucho enredo y demás. Por eso hoy, a la luz de la palabra, como única autoridad de parte de Dios, está con nosotros entonces el pastor Cristian Thorn, como siempre, todos los martes, para poder despejar esas dudas en el día de hoy. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Qué bueno, Cristel, podemos compartir tantas cosas que son sumamente importantes para poder vivir según lo que la palabra nos enseña y no lo que nosotros pensamos. Por supuesto. ¿No? Y desde el propio jardín del Edén ya veíamos que Satanás decía, ¿de verdad que Dios dijo? O sea, poniendo siempre en duda la verdad de Dios y comenzando a añadirle aspectos de mi propio parecer. Entonces, deja de ser entonces autoridad para convertirse en un relativismo. Por supuesto, y creo que es algo muy común, lastimosamente, algo muy común en muchas iglesias, y no solamente en las iglesias, sino a nivel general. Y esto es muy preocupante porque de aquí entonces surgen falsas doctrinas, de aquí surgen ideas erradas, inclusive, como hablábamos detrás de cámara, pastor, o hasta un mal consejo. Entonces, ¿cómo detectar cuando alguien acomoda la palabra de Dios a su conveniencia? Bueno, eso se detecta fácilmente. Comenzamos viendo que la persona es muy selectiva, va tomando de la Biblia textos como que me van acomodando, esto como quien hace supermercado, ¿no? Sí. Y va tomando y añadiendo a su carrito lo que le va conviniendo y no necesariamente todo lo que Dios quiere que sepa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía moral y de conducta, y muchas veces nos va a decir cosas que no nos agradan. Entonces, yo no puedo dejar fuera las que no me agradan y tomar solo las que me dicen que yo voy a estar prosperado, bendecido, pero no las que me confrontan con el pecado. Obviamente también cuando yo comienzo a relativizar la verdad. Bueno, lo que pasa es que como Dios es amor, Él me acepta y yo puedo hacer las cosas conforme lo que yo piense. Entonces, esas son señales de que yo estoy torciendo la palabra para mi propia conveniencia. En hermenéutica, les enseño a mis alumnos que hay dos procesos que hacemos cuando estudiamos la palabra. Hacemos algo que se llama exégesis, que es un estudio inductivo permitiendo que sea la Biblia la que nos dé su verdad. Pero la eisegesis es cuando yo comienzo a tomar o a torcer la palabra para que ella diga o refrende lo que yo quiero que diga. Wow. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo soy de la corriente LGTB, por decirlo algo así, yo voy a comenzar a buscar versículos aislados hablando del amor y no sé qué, para justificar lo que yo quiero hacer. Pero no voy a buscar los versículos donde dice esto es pecado, esto es abominación delante de Dios, porque no les conviene. Entonces, eso es eisegesis en vez de exégesis. Increíblemente, y es algo que se ve en el día a día, pastor, y es por eso de que vemos tantos versículos sacados del contexto original y hay veces que desde los púlpitos, pastor, se escuchan, vamos a decirlo así, unas atrocidades, respaldando cosas que no son de Dios. Y ahí es donde entonces dice, yo pienso, a mí me parece, o inclusive el famosísimo pastor, Dios me habló. Pero cuando vamos a escuchar el contenido de lo que Dios supuestamente habló o de lo que yo pienso en mi interpretación personal de la palabra, realmente no hay nada más alejado que de la Biblia. Totalmente. Pastor. Y para darle contexto bíblico, importante. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, leyendo la última parte, dice: los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, lo que está tratando de decir es que muchas personas, por detentar autoridad, y eso fueron los fariseos, ellos tomaron no solamente la ley, ellos la torcieron, crearon toda una serie de normas llamadas las tradiciones, y entonces estas normas venían a tener igual o más peso que la ley de Moisés. Entonces uno dice, pues, ¿de dónde? ¿Quién tiene la autoridad? ¿La autoridad es del creador o de las criaturas? Y llega un momento que cuando tú comienzas a alterar el significado de la palabra, dejas de ser una criatura y te conviertes en el autor o en el creador de tu propia religión. Pastor, ¿y qué peligro entonces representa esto, por ejemplo, dentro de una congregación? Mira,
Totalmente, es tan dañino, es tan peligroso porque puede desvirtuar la verdad de Dios. Y cuando tú desvirtúas la verdad de Dios, es como yo le digo, el que dice una verdad a media o dice lo que no es, bueno, en Panamá le decimos bochinchoso, sí, porque estoy inventando lo que no es. Sí, exacto. La palabra, cuando uno se acerca a la palabra, hay 3 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿qué dice la palabra? Yo me acerco, yo tomo la Biblia, sí, y yo lo primero que veo es qué dice. Este libro fue escrito hace más de 2500 años por 40 autores diferentes que Dios utilizó e inspiró para transmitirnos su verdad. Así que lo primero que yo voy a hacer es ver qué quería decir Jeremías, qué quería decir Marcos cuando le escribió esto a su audiencia original. Porque cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, créeme que no estaba pensando en nosotros. No, claro que Él estaba pensando en una situación que había en Éfeso, igual con los Corintios. Sin embargo, esos son principios que nos permiten ver entonces cuál es, por decirlo así, la voluntad de Dios. Así que yo primero observo qué dice la Biblia. Lo segundo es llegar a la interpretación, porque la interpretación me dice a mí qué entendieron la audiencia original a la cual el escritor bíblico escribió. Increíble. Porque si yo no lo tomo así, estamos sacando el texto fuera de contexto. Fuera de contexto. Y es peligrosísimo. Peligroso. Supremamente peligroso. No, y es importante, como usted dice, al momento de leerlo, entender que ha sido escrito por más de 40 autores, pero todos los versículos en la diferentes líneas, en la línea de tiempo, a la final todos nos lleva a la misma verdad porque fue guiada por el Espíritu Santo entonces, de Dios. Si entendemos que primero tengo que observar lo que dice la Biblia, luego interpretar entendiendo cuál fue la verdad que el escritor bíblico quiso darle a su audiencia original. Al final entonces yo puedo hacer una aplicación a nuestra vida, una aplicación que nos dice, ok, ¿qué significa esto para mí? Y lo lindo es que este libro, la palabra, no pasa de moda porque se basa en principios transculturales, principios que trascienden el tiempo, el espacio. Y por eso es que cuando a veces abrimos la Biblia, Cristel, tú dices, wow, sí, esto lo escribieron para mí anoche. Sí, exactamente. Tú lo sientes porque nos basamos en principios. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos una carta, cualquier carta de las que están en la Biblia, quiero que entiendas que nosotros la tenemos que leer como leerías hoy una carta, sí, porque nadie la escribió pensando en capítulos y versículos. No, es de corrido y hay una temática. Yo te escribo, es como yo te llamo por teléfono o sí, comenzamos a chatearnos. Exacto. Hay un tema que estamos hablando. Exacto. Entonces, yo no puedo agarrar. Es como que yo esté en una conversación contigo, contándote lo que alguien me dijo. Y yo, oye, Cristel, ¿tú puedes creer que fulano me dijo que puedo tener la cantidad de mujeres que yo quiera? Imagínate. Y tú agarres eso y se lo mandas y que mira lo que dijo el pastor. Dios mío. Entonces, eso es descontextualizar. Sí. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Entonces, yo debo ver la Biblia según la historia completa. La Biblia, este libro, si lo pudiéramos leer de tapa a tapa, tiene un solo tema. Y el tema es la redención del hombre. Comienza en el Antiguo Testamento con la preparación del hombre para la venida del Redentor. Luego en los Evangelios es la venida del Redentor y su misión en la tierra. Viene después el libro de Hechos, que es la difusión del mensaje del Redentor, las cartas que vienen a ser la explicación del mensaje del Redentor y finalmente el Apocalipsis, que es el cumplimiento de esa obra redentora. ¿Lo ves? Entonces, todo lo que yo lea e interprete de la palabra tiene que ser cristocéntrico y tiene que apuntar a la salvación. Me encanta eso porque son como los detalles que podemos utilizar como filtro al momento de escuchar un mensaje o la clásica que viene un hermano o una hermanita. Por eso te lo mencioné, porque me preguntaste cómo podíamos detectar que hay una interpretación descontextualizada cuando no estamos tomando en cuenta esto que te estoy diciendo. Lamentablemente, la iglesia del Señor está bifurcada, está muy dividida porque hemos querido tomar textos e interpretarlos no a la luz de lo que el propio contexto de la Biblia dice, sino a lo que yo pienso. Sí. Me parece. Entonces, cuando a mí ya algo me parece, yo comienzo a buscar, por decirlo así, mis propias interpretaciones y obviamente viene la diferencia. Yo armo mi propio grupo y tú armas el tuyo. Eso iba a decirle, vino a mi mente justamente eso, que hemos visto casos, se han visto muchos casos a lo largo de la historia, sí, de que como el mensaje no cuadra con mi pensar, que no debiera ser mi pensar, sino lo que dice en la Biblia, me separo, armo mi equipo, mi iglesia, lo que sea, y allá entonces predico una verdad a medias, una verdad a medias, que es peligrosa. Pastor,
¿Qué papel juega el Espíritu Santo entonces en la interpretación de la palabra de Dios? Me encanta porque Juan 16:13 nos dice, hablando de Jesús del Espíritu Santo, dice que Él os guiará a toda verdad. Amén. Así que comencemos, y ahí está el texto completo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, partiendo de este hecho, yo sé que el Espíritu Santo, primero que viene a darme testimonio de ese que estamos hablando, que es el del cual gira la palabra, que es el Mesías. Lo segundo es que el autor de este libro, el que inspiró este libro, es la mejor persona para explicarnos el libro. Por ejemplo, yo les digo a los estudiosos de la palabra, en cada estudio bíblico, vamos a orar al principio. Y yo les digo, esto no es un checklist. Es que yo no puedo iniciar un estudio de la palabra sin pedirle a aquel que la inspiró que por favor me ilumine para entender la verdad. Entonces partimos de que una palabra, si yo esta palabra no permito que sea el Espíritu Santo quien me guíe, entonces es una verdad vacía, no tiene sazón. Exacto. Y de la manera contraria, si yo tengo o digo tener mucha espiritualidad, pero no sustento esa espiritualidad con lo que dice la palabra, entonces pierde autoridad. Por supuesto, porque también a veces caemos en el error de las emociones. Yo siento y caemos a lo mismo. Yo pienso, pero no hay una base parece bíblica que sustente mis emociones en el momento, porque al final es eso, emoción. Y hay tantas veces en la Biblia que vemos situaciones donde la gente se va por lo que cree, por lo que piensa y no por lo que realmente dice la palabra. Y es lo que es peligroso y nos lleva a vivir una vida falsa, un cristianismo falso que no es lo que nos está enseñando la palabra. Y es difícil. Pastor, ¿qué peligros trae relativizar entonces la palabra de Dios? Bueno, sabemos que la verdad de Cristo, la palabra, es una verdad absoluta. En términos de la palabra, yo no puedo decir que, bueno, para nosotros en Panamá, no. Pecado es pecado en Panamá, pecado es en Europa, pecado es en África, así que yo no puedo relativizarla. Y cuando nosotros comenzamos a hacer esto y lo relativizamos, pierde autoridad. Sí. Uno. Segundo, que ya deja de ser el consejo de Dios para convertirse en el consejo de hombres a otros hombres. Y aquí es donde está lo peligroso, porque ya deja de tener ese peso moral y espiritual que debemos tener. Y lo tercero, que comenzamos a utilizar la palabra como un medio de coerción, porque lamentablemente mucha gente manipula a otras personas utilizando la palabra. Increíble, y ese tema de la manipulación es algo real, sí, algo que se está viviendo y muchas personas caen en error e inclusive escuchar consejos falsos que nos pueden llevar entonces al despeñadero, lamentablemente a causa de algo que no está fundamentado en la palabra. Te decía fuera de cámara que cuando estoy conversando en consejería con alguien, me dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que Dios me dijo, hasta ahí llegó la conversación. Porque si tú me dices, Dios me dijo, ¿qué te puedo aportar yo? Yo no soy Dios. Yo te puedo decir lo que Dios dijo a través de este libro. Sí. Y el consejo siempre va a ser bíblico y va a ser al contexto de lo que dice, no extrapolándolo para justificar algo que yo quiero imponerte. Claro. Y hay tantas partes en la Biblia. Bueno, hablábamos la semana pasada, por ejemplo, textos como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sí. ¿Tú sabes cuántas veces han utilizado ese texto mal para hablar de capacidades personales, para hablar de autoestimulación, cuando realmente lo que está hablando Pablo ahí es de contentamiento, saber que Dios está conmigo en las buenas y en las malas, y no de que yo puedo ganar la carrera de velocidad de bicicleta o que voy a ganar el juego de la selección, no. Todo. Entonces, son textos que sacados fuera de contexto nos afectan. Pastor, ¿qué otro texto, aparte del famoso Filipenses 4:13, existen? Porque es muy importante que conozcamos a la luz de la palabra de que estamos utilizando, como dice alguien por ahí, el texto fuera de contexto para un pretexto. Entonces necesitamos saber qué está sucediendo ahí. Permíteme, aquí consultando con la Biblia electrónica, ¿no? Claro. Dice 2 Corintios 3:17, y me encanta, porque el texto dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo lo han usado esto? Yo puedo hacer lo que quiera en la iglesia porque soy libre, porque tengo libertad para hacer lo que me parezca. Y eso está fuera de contexto. Lo que realmente Pablo estaba hablando aquí es que era una libertad del velo espiritual para entender la verdad de Cristo, no para hacer desorden en la iglesia. Son personas que no se someten a autoridad, claro. Pastor. Entonces, algunos lo aplican para justificar el desorden en sus propias vidas y decir, no, yo soy libre. A mí Dios me hizo libre y yo puedo hacer. Entonces,
Ay. Esos son pretextos utilizando la palabra o torciendo la palabra para justificar cosas que realmente Dios no ha dicho. Déjame buscarte otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Esa la cantamos. Ay, Dios. Esa la cantábamos hasta en la escuela dominical con los niños. Dios Ahora, es amor. ¿cómo lo interpretan las personas? Diciendo, como Dios es amor, Él aprueba cualquier tipo de relación o estilo de vida que yo quiera llevar. Y sabemos que no es así. Sabemos que la verdad, cuando se escribió esto, estamos hablando del amor de Dios, que es santo, puro y sacrificial. De hecho, la misma Biblia en su contexto me dice que Dios es santo y nosotros debemos ser santos. Así que por ningún lado yo puedo pensar que al yo decir o pretender que con solamente decir Dios es amor, eso justifica que yo haga lo que quiera, aún ofendiendo intencionalmente a Dios, sin pensar que eso va a tener una repercusión. Consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y este es el punto. Hay un peligro grande en interpretar la palabra a mi parecer. Por eso es que estamos hablando de esto en el marco de este mes de la Biblia, porque nosotros queremos que usted sepa que la verdad, si tú no te apegas a lo que dice la Biblia y lo que realmente dijo, estás corriendo el peligro de muerte. Porque entonces tu vida está basada en mentira. Ay, es que yo puedo hacerlo. Y miraba la palabra, ¿no? Otro de esos tantos textos sacados fuera de contexto. El obrero es digno de su salario. La mala aplicación, algunos servidores, yo me tengo que hacer rico, yo puedo tener mucha plata y puedo explotar a las ovejas porque yo soy digno de mi salario. No, la Biblia en su contexto lo que habla es de darnos lo necesario, obviamente, al siervo de Dios para que pueda seguir con la obra. Pero no es el pretexto para yo desangrar a una oveja. Entonces, vemos cómo hay tanta palabra torcida, hay tanta gente. Torcida, y lo triste es que usan la palabra. Satanás mismo le decía al Señor cuando lo juzgó en el desierto. ¿Con qué lo tentó? Con la Biblia, pero descontextualizada. Pero ¿cómo se defendió Jesús? Con la palabra, pero bien interpretada, diciendo lo que realmente debe decir. Me encanta, pastor, de verdad, muchísimas gracias porque usted siempre trae claridad en estos temas tan importantes, diría yo, de vida o muerte, pastor, porque estamos a veces jugándonos hasta la salvación y es que esto es peligrosísimo por una mala interpretación de la palabra de Dios, pastor. Sus redes sociales para que le puedan seguir. Bueno, esta entrevista y todas las que semanalmente hacemos están primero en nuestro Instagram, @pazcristianturn, ahí encuentran esto, pero de seguro encontrarán también en CC La Gran Familia, que es la página de YouTube de la iglesia donde están todas nuestras prédicas, están estas entrevistas, y yo de verdad espero que sean de bendición, porque es palabra, es sana doctrina, no descontextualizada. Por supuesto, están saliendo en pantalla las redes sociales de nuestro amado pastor Cristian, que siempre está con nosotros para poder darnos luz a esos temas, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Así que con esta información nos vamos a un breve cambio comercial. Regresamos con más de su programa A Toda Hora.